Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en un año. Hoy estamos en nuestro día 314 y vamos a leer Hechos 5, el pecado de Ananías y Zafira. Pero hubo uno llamado Ananías, que junto con Zafira su esposa vendió un terreno. Este hombre, de común acuerdo con su esposa, se quedó con una parte del dinero y puso la otra parte a disposición de los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás te dominara y te hiciera mentir al Espíritu Santo, quedándote con parte del dinero que te pagaron por el terreno? ¿Acaso no era tuyo el terreno? Y puesto que lo vendiste, ¿no era tuyo el dinero? ¿Por qué se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esto, Ananías cayó muerto, y todos los que supieron se llenaron de miedo. Entonces vinieron unos jóvenes, envolvieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas después entró la esposa de Ananías sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: Dime, ¿vendieron ustedes el terreno en el precio que han dicho? Ella contestó: Sí, en ese precio. Pedro le dijo: ¿Por qué se pusieron ustedes de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Ahí vienen los que se llevaron a enterrar a tu esposo, y ahora te van a llevar también a ti. En ese mismo instante, Zafira cayó muerta a los pies de Pedro. Cuando entraron los jóvenes, la encontraron muerta y se la llevaron a enterrar al lado de su esposo. Y todos los de la iglesia y todos los que supieron estas cosas se llenaron de miedo. Muchos milagros y señales. Por medio de los apóstoles se hacían muchas señales y milagros entre la gente, y todos se reunían en el pórtico de Salomón. Ninguno de los otros se atrevían a juntarse con ellos, pero la gente los tenía en alta estima, y aumentó el número de personas, tanto hombres como mujeres, que creyeron en el Señor. Y sacaban los enfermos a las calles poniéndolos en camas y camillas, para que, al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También los de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían, mucha gente trayendo enfermos y personas atormentadas por espíritus impuros, y todos eran sanados. Persecución de los apóstoles. El sumo sacerdote y los del partido de los saduceos que estaban con él se llenaron de envidia y arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y los sacó, diciéndoles: Vayan y de pie en el templo cuenten a todo el pueblo este mensaje de vida. Conforme a estos que habían oído, al día siguiente entraron temprano en el templo y comenzaron a enseñar. Entonces el sumo sacerdote y los que estaban con él llamaron a todos los ancianos israelitas a una reunión de la Junta Suprema y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero cuando los guardias llegaron a la cárcel no los encontraron. Así que volvieron con la noticia diciendo: Encontramos la cárcel perfectamente cerrada y a los soldados vigilando delante de las puertas, pero cuando abrimos no encontramos a nadie adentro. Al oírlo, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes se preguntaron en qué iría a parar todo aquello. En aquel momento llegó uno que les dijo: Los que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. El jefe de la guardia, junto con los guardias, fue a buscarlos, pero no los maltrataron porque tenían miedo de ser apedreados por la gente. Al llegar, los llevaron ante la Junta Suprema y el sumo sacerdote les dijo: Nosotros les habíamos prohibido terminantemente que enseñaran nada relacionado con ese hombre. ¿Y qué han hecho ustedes? Y encima ahora quieren echarnos la culpa de la muerte de ese hombre. Pedro y los demás apóstoles contestaron: Es nuestro deber obedecer a Dios antes de que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, el mismo a quien ustedes mataron colgando en una cruz. Dios lo ha llevado y lo ha puesto a su derecha, y lo ha hecho guía y salvador para que la nación de Israel se vuelva a Dios y reciba el perdón de sus pecados. De esto somos testigos nosotros, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Cuando oyeron esto, se enfurecieron y quisieron matarlos. Pero entre aquellas autoridades había un fariseo llamado Gamaliel, que era maestro de la ley y muy respetado por el pueblo. Este se puso de pie y mandó que por un momento sacaran de ahí a los apóstoles. Luego dijo a las demás autoridades: Israelitas, tengan cuidado con lo que van a hacer con estos hombres. Recuerden que hace algún tiempo se levantó Teudas, alegando ser un hombre importante,
y unos 400 hombres lo siguieron, pero a este lo mataron y sus seguidores se dispersaron. Ahí se acabó todo. Más tarde, en los días del censo, se levantó Judas, el de Galilea, y logró que algunos lo siguieran, pero también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. En este caso, yo les aconsejo que dejen a estos hombres y que no se metan con ellos, porque si este asunto es cosa de los hombres, pasará, pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes vencerlos. Tengan cuidado, no se vayan a encontrar luchando contra Dios. Ellos les hicieron caso, así que llamaron a los apóstoles, los azotaron y les prohibieron seguir hablando del nombre de Jesús. Después los soltaron. Los apóstoles salieron de la presencia de las autoridades muy contentos, porque Dios les había concedido el honor de sufrir injurias por causa del nombre de Jesús. Todos los días enseñaban y anunciaban la buena noticia de Jesús, el Mesías, tanto en el templo como por las casas. Hechos 6. Nombramiento de 7 ayudantes. En aquel tiempo el número de los creyentes iba aumentando. Los de habla griega comenzaron a quejarse de los del habla hebrea, diciendo que las viudas griegas no eran bien atendidas en la distribución diaria de ayuda. Los 12 apóstoles reunieron a todos los creyentes y les dijeron: no está bien que nosotros dejemos de anunciar el mensaje de Dios para dedicarnos a la administración. Así que, hermanos, busquen entre ustedes 7 hombres de confianza, entendidos y llenos del Espíritu Santo, para que les encarguemos estos trabajos. Nosotros seguiremos orando y proclamando el mensaje de Dios. Todos estuvieron de acuerdo y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timoteo, a Parmenas, a Nicolás, uno de Antioquía, que antes se había convertido al judaísmo. Luego los llevaron a donde estaban los apóstoles, los cuales oraron y les impusieron las manos. El mensaje de Dios iba extendiéndose y el número de los creyentes aumentaba mucho en Jerusalén. Incluso muchos sacerdotes judíos aceptaban la fe. Arresto de Esteban. Esteban, lleno de poder y la bendición de Dios, hacía milagros y señales entre el pueblo. Algunos de la sinagoga llamada de los esclavos libertados, junto con algunos de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, comenzaron a discutir con Esteban. Pero no podían hacerle frente porque hablaba con la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Pagaron entonces a unos para que afirmaran que lo habían oído decir palabras ofensivas contra Moisés y contra Dios. De este modo, alborotaron al pueblo y a los ancianos y a los maestros de la ley, por lo cual atacaron a Esteban, lo apresaron y lo llevaron ante la Junta Suprema. Además, buscaron testigos falsos que dijeron: ese hombre no deja de hablar contra este santo templo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el templo y va a cambiar las costumbres que nos dejó Moisés. Las autoridades y todos los que estaban ahí sentados al mirar a Esteban vieron que su cara era como la de un ángel. Hechos 7. Defensa de Esteban. El sumo sacerdote le preguntó a Esteban si lo que decía de él era cierto y él contestó: hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se mostró a nuestros antepasados, Abraham, cuando estaba en Mesopotamia, antes de que fuera a vivir a Harán, y le dijo: deja tu tierra y a tus parientes y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió de Caldea y se fue a vivir a Harán, y después murió su padre y Dios trajo a Abraham a esta tierra donde ustedes viven ahora, pero no le dio ninguna herencia en ella, ni siquiera un lugar donde poner el pie, pero sí le prometió que se lo daría, para que después de su muerte fuera de sus descendientes. Aunque en aquel tiempo Abraham todavía no tenía hijos, además, Dios le dijo que sus descendientes vivirían como extranjeros en una tierra extraña, y que serían esclavos y que los maltratarían durante 400 años. Pero también le dijo Dios: yo castigaré a la nación que los haga esclavos y después ellos saldrán de ahí y me servirán en este lugar. En su alianza, Dios ordenó a Abraham la práctica de la circuncisión. Por eso, a los 8 días de haber nacido su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó. Lo mismo hizo con Isaac, con su hijo Jacob, y éste hizo lo mismo con sus hijos, que fueron los padres de las 12 tribus de Israel. Estos hijos de Jacob, que fueron nuestros antepasados, tuvieron envidia de su hermano José,
y lo vendieron para que se lo llevara a Egipto, pero Dios, que estaba con José, lo libró de todas sus aflicciones, le dio sabiduría y lo hizo ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, el cual nombró a José gobernador de Egipto y del palacio real. Hubo entonces hambre y mucha aflicción en todo Egipto y en Canaán, y nuestros antepasados no tenían que comer. Pero cuando Jacob supo que en Egipto había de comer, mandó a sus hijos, es decir, a nuestros antepasados. Este fue el primer viaje que hicieron. Cuando fueron por segunda vez, José se dio a conocer a sus hermanos, y así el faraón supo que la raza era José. Más tarde, José ordenó que su padre Jacob y toda su familia, que eran 75 personas, fueran llevados a Egipto. De ese modo, Jacob se fue a vivir a Egipto y ahí murió, y ahí murieron también nuestros antepasados. Los restos de Jacob fueron llevados a Siquem y fueron enterrados en el sepulcro que Abraham había comprado por cierta cantidad de dinero, y los hijos de Amor en Siquem. Cuando se acercó el tiempo en que había de cumplirse la promesa hecha por Dios a Abraham, el pueblo de Israel había crecido en Egipto y se habían hecho numerosos, y por entonces comenzó a gobernar en Egipto un rey que no había conocido a José. Este rey engañó a nuestro pueblo y maltrató a nuestros antepasados. Los obligó a abandonar y dejar morir a sus hijos recién nacidos. En aquel tiempo nació Moisés. Fue un niño extraordinariamente hermoso, y sus padres lo criaron en su casa durante 3 meses. Cuando lo tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo recogió y lo crió como si fuera su propio hijo. De esa manera Moisés fue instruido en la sabiduría de los egipcios y fue poderoso en palabras y en hechos. A la edad de 40 años, Moisés decidió visitar a los israelitas, que eran su propio pueblo. Pero al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, Moisés salió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Y es que Moisés pensaba que sus hermanos, los israelitas, se darían cuenta de que por medio de él Dios iba a libertarlos, pero ellos no se dieron cuenta. Al día siguiente, Moisés encontró a 2 israelitas que se estaban peleando, y queriendo ponerlos en paz les dijo: «Ustedes son hermanos, ¿por qué se maltratan el uno al otro?». Entonces el que maltrataba a su compañero empujó a Moisés y le dijo: «¿Quién te ha puesto a ti como jefe y juez entre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio?». Al oír esto, Moisés huyó y se fue a la tierra de Madián. Ahí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. 40 años después, en el desierto, cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció en el fuego de una zarza que estaba ardiendo. Moisés se asombró de aquella visión, y cuando se acercó para ver mejor, se oyó la voz del Señor que decía: «Yo soy el Hijo de Dios, el Hijo de tus antepasados. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». Moisés comenzó a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dijo: «Descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse y he bajado para librarlos. Por lo tanto, ven que te voy a enviar a Egipto». Aunque ellos habían rechazado a Moisés y le habían dicho: «¿Quién te nombró jefe y juez?», Dios lo envió como jefe y libertador por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Y fue Moisés quien sacó de Egipto a nuestros antepasados después de hacer milagros en aquella tierra. En el Mar Rojo, en el desierto, durante 40 años, el mismo Moisés fue quien dijo a los israelitas: «Dios hará que salga de entre ustedes un profeta como yo». Y cuando Israel estaba reunido en el desierto, fue también Moisés a quien le sirvió en medio de intermediario entre aquel que le hablaba en el monte Sinaí y nuestros antepasados. Él fue quien recibió palabras de vida para transformarnos a nosotros. Pero nuestros antepasados no quisieron obedecerlo, sino que lo rechazaron y quisieron volverse a Egipto. Le dijeron a Aarón: «Haznos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le ha pasado a ese Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto». Entonces hicieron un ídolo que tenía forma de becerro, mataron a los animales para ofrecérselos y celebraron una fiesta en honor del ídolo que ellos mismos habían hecho. Por eso Dios se apartó de ellos y los dejó adorar a las estrellas del cielo, pues así está escrito en el libro de los profetas israelitas:
¿Acaso en los 40 años del desierto me ofrecieron ustedes sacrificio y ofrenda? Por el contrario, cargaron con el santuario que el dios Moloc y con la estrella del dios Refán, imágenes de dioses que ustedes mismos se hicieron para adornarlas. Pero por eso los lanzaré a ustedes al destierro más allá de Babilonia. Nuestros antepasados tenían en el desierto la tienda de la alianza, que fue hecha tal como Dios se lo ordenó a Moisés, cuando le dijo que la hiciera según el modelo que había visto. Nuestros antepasados recibieron esa tienda en herencia, y los que vinieron con Josué la trajeron consigo, cuando conquistaron la tierra de los otros pueblos, a los que Dios arrojó delante de ellos. Allí estuvo hasta los días de David. Él encontró favor delante de Dios y le pidió un lugar donde viviera la descendencia de Jacob. Pero fue Salomón quien construyó el templo de Dios, aunque el Dios Altísimo no vive en los templos hechos por mano de los hombres, como dijo el profeta. El cielo es mi trono y la tierra es el pie de mi estrado. ¿Qué clase de casa construirían? Dice el Señor. ¿Cuál sería mi lugar de descanso? Y yo mismo hice todas estas cosas. Pero ustedes, siguió diciendo Esteban, siempre he conocido tercos y tiene oídos y corazón paganos. Siempre están en el control del Espíritu Santo, son iguales que sus antepasados. ¿A cuál de los profetas no maltrataron ante los antepasados de ustedes? Ellos mataron a quienes habían hablado de la venida de aquel que es justo. Y ahora que este justo ya ha venido, ustedes lo traicionan y lo matan. Ustedes lo recibieron por la ley, por medio de los ángeles, y no la obedecen. Muerte de Esteban. Cuando oyeron estas cosas se enfurecieron y rechinaron los dientes contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Pero ellos se taparon los oídos y dando fuertes gritos se lanzaron contra él. Lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los que hacían testigo contra él dejaron sus ropas al cuidado de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor, no los tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, murió. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 314. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.